Esto es el resto arqueológico de Salona, en Croacia. Esa ciudad fue fundada 40 años antes de Cristo. La característica más importante de este resto arqueológico es la cantidad de tumbas de mártires cristianos. Los cristianos eran asesinados en público en esta ciudad, en el anfiteatro, que ahora veremos a continuación. Nadie diría en ese momento que años después los mismos romanos expandirían la religión cristiana por todo el mundo hasta hoy en día. Entonces, bueno, ahora estamos en esta parte del mausoleo, de los mausoleos de los mártires cristianos que fueron asesinados, matados por sus ideas de aquel entonces digamos, revolucionarias, ¿no? ¿Quién lo diría? Qué increíble cómo cambia la humanidad. Hoy en día los cristianos ya son considerados como retrógradas en muchas maneras, muchas cosas se han quedado en un sinnúmero de ideas, pero en esa época eran los de avanzada y por eso los asesinaron. Hoy día, por suerte, ya a quienes nos consideramos un poquito de avanzada en muchos temas, al menos no nos matan. Bueno, algunos, ¿ah? Algunos sí los matan igual. Bueno, y aquí estamos en lo que fue esta basílica, y hoy en día son puras tumbas de los mártires cristianos de aquel entonces, que es lamentablemente lo único, no lo único que queda, porque ahí ahora vamos a ver la parte de la ciudad, el anfiteatro y todo lo demás, los baños termales y todo ese tema, pero digamos lo más notorio hoy en día, por un tema del tiempo, son estas tumbas, estos mausoleos. Bueno, y para situarnos un poquito en el contexto histórico de ese resto arqueológico, ya que es mucho más grande que esto solamente es el comienzo. Esta es una basílica inicial donde también fueron sepultados muchísimos mártires del cristianismo, en esas tumbas que vemos ahí. Vamos a situarnos un poquito en el contexto rapidito. Esta ciudad fue construida por los Ilians hace más o menos unos 200 o 300 años antes de Cristo, pero en el Imperio Romano fue su mayor crecimiento, ¿no? Esta ciudad llegó a ser la capital de la provincia de Dalmacia del Imperio Romano, que hoy en día pertenece a Croacia. ¿Okay? Esta ciudad fue la que inicialmente le dio la idea al emperador Diocleciano en hacer su ciudad personal para su retiro, y que hoy en día es la ciudad de Split. Y usted puede ver ese video aquí. Bueno, y aquí mismo en el resto arqueológico está la casa de quien fue el arqueólogo que descubrió este resto arqueológico, que encontró el resto arqueológico, no sé si descubrir es la palabra que se usa, no creo, que trabajó en él, que lo puso en valor como un resto arqueológico, que es el señor de apellido Bulic. Vamos a entrar y ahí hay el tío. Esta es la habitación, bueno, es la casa de él, pero esta es la parte, digamos, el museo, ¿ya? Donde este señor, hay una serie de fotos bien chéveres. ¿Ya? Este señor es un poquito como Julio Cetello para el Perú, ¿no? Por haber hecho ese descubrimiento tan importante, que es el resto arqueológico más importante de Croacia, y una serie de descubrimientos o de puestas en valor más. Este señor, don Fran Bulic, es el padre de la arqueología en Croacia. Bueno, entonces aquí vamos a entrar a un poquito lo que era la parte urbana de esta antigua ciudad romana, ¿no? Y podemos ver las calles, la pista, digamos, la calle, ¿no? Las puertas de las casas, un poco la estructura típica romana que ha influenciado el continente europeo entero y hoy en día el mundo también. La forma de cómo construir las casas que queda hasta la actualidad. Estas piedras que están acá eran los acueductos, bueno, no acueductos, sino los canales de agua, ¿no? Que se utilizaron porque esas ciudades ya a partir de esas épocas ya empezaban a tener agua en tu casa. Ya no tenías
desde donde tú vivías no tenías que ir a recolectar agua y traerla, sino que ya esa era el modernismo del momento, ¿no? Estos canales de agua que llevaban el agua a la puerta de tu casa. Gran modernismo. Muchos años después pasó lo mismo con la electricidad, pero ya cientos de años después. Hoy en día hasta internet tenemos en nuestras casas. Chévere, ¿no? ¿Qué vendrá después? Se la pregunta. Bueno, y aquí en esta pared se puede ver un poquito los restos de lo que de cómo era originalmente, ¿no? En realidad el ladrillo, la piedra no era visible, había una capa, ¿no?, de algún material con alguna decoración encima. En la parte interior, en la parte exterior era solamente la capa como una especie de tarrajeado. En esta pared es mucho más notorio, ¿no? Era el acabado de la época, ¿no?, que se utilizaba para estas construcciones en aquel entonces. Bueno, y ahora vamos a entrar a uno de los lugares más importantes de todo resto arqueológico de toda ciudad romana, que eran los baños termales. Lamentablemente uno hoy no se puede dar cuenta de lo que fue, ¿no? Pero bueno, la arqueología ha estudiado y nos ha dicho que acá quedaban, ahí está, digamos, un indicativo, una señalética, que acá está, bueno, acá se ve un poco el canal, los baños termales de toda ciudad romana tenía que tener estos baños termales. Era uno de los puntos socioculturales más importantes de toda ciudad. En ese lugar se tomaban las decisiones más importantes de la ciudad, de las familias, de la gente. Era el lugar más importante de relajación para los romanos, para quienes vivían en el Imperio Romano, mejor dicho. Era muy importante para ellos y eso quedaba en este lugar. Esa costumbre, hasta cierto punto, algunas personas la tienen hasta hoy, pero ya se ha dejado mucho de lado. Ahora, digamos, ya la gente se relaja de otra manera, ¿no? Ya no es tan importante, al parecer, la salud física. Yo creo que probablemente ahora sería como que hacer un deporte, practicar, ejercer músculos, otro tema distinto, que probablemente en esa época solamente era para los luchadores, para los gladiadores o para ese tipo de personalidades, ¿no? Eso es allá donde está los baños termales. En el interior de la construcción más grande de aquel entonces, que era la basílica, el templo, la iglesia. Por supuesto, en esas épocas era algo muy importante para poder congregar a gente en una ciudad, la promesa de la vida eterna y todo ese tema que lamentablemente hasta nuestros días para algunas personas es lo más importante. Las columnas a los lados, que lamentablemente hoy en día ya no están en pie, como el guía nos dijo, han sido recicladas, llevadas a otras partes, y esta ciudad, al haber sido abandonada, pues eso fue algo muy común, ¿no? Muy común. De hecho, gran parte del resto arqueológico hoy en día está, digamos, reconstruido con fines turísticos, por así decirlo. Bueno, y por supuesto, como corresponde, la avenida más importante, más grande, más amplia es la que da a este lado a la iglesia. Bueno, y aquí en esta parte se puede ver un poco los restos de los acueductos, que fue pues el gran éxito del imperio, uno de los grandes éxitos del Imperio Romano, digamos, esa tecnología que la llevó por todo el actual continente europeo y que hizo que sus ciudades fueran mejor, fueran unas ciudades más vivibles, si es que se dice esa palabra, y una de las técnicas, ganchos, éxito para que la gente pertenezca a ese. Bueno, y ahora nos encontramos en los restos de lo que fue la gran entrada, la puerta principal de esta ciudad romana. Hoy en día, lamentablemente, como ustedes pueden ver, de grande no tiene nada, porque está bastante destruida, pero hay una foto muy bacana ahí que se ve alucinante, ¿no? Esta era la entrada principal a esta ciudad
romana, cuando en esas épocas, es más, acá comenzaban, había parte de los grandes caminos romanos, que yo cuando empecé a leer un poco de esos caminos me hizo acordar mucho al Capacñán, que es el camino, las carreteras que hicieron los incas en prácticamente todo Sudamérica, para la conexión y para la conquista. Nosotros siempre en el Perú hicimos la conquista, ¿no?, de los incas que conquistaron y todo. Y ahora el guía, cuando yo estuve ahora dando la explicación, porque yo vine temprano, o sea, estoy en el video ahora, vine con el guía en un tour y yo me he quedado y ellos se han ido porque se han ido a conocer otra ciudad, que es el pueblo de Trogir, que yo ya lo conocí antes, y pueden ver ese video acá, acerca del Imperio Romano, cómo se extendió tanto y por qué la importancia. Y también yo creo que tiene que haber sido muy similar con el tema de los incas, ¿no? No fue quizás una conquista, quizás, ¿no? Yo estoy acá, estamos especulando. El señor lo dio, el guía lo dio con una autoridad total. No sé si están así, yo tengo que ir para allá, pero la luz me ayuda en ese lado. Es de que el Imperio Romano, yo sospecho que pasó algo parecido con los incas y sospecho que pasa algo parecido con todos los imperios, y eso se puede ver hoy en día un poco con el imperio actual, ya sabemos cuál es de que la gente quería seguir su estilo de vida, ¿no? Un poquito así. Querían vivir como ellos, querían tener conexión de agua en su casa, por ejemplo. Era como que la novelería, la moda del momento. Y es por eso que era fácil, más que fácil, y es por eso que era posible poder crecer este imperio y ese estilo de vida, ¿no? Porque yo creo que obligando a la gente, conquistando, es parte también, por supuesto que es parte, eso no lo voy a negar, pero no es lo único, ¿no? Yo creo que se conquistaban algunas partes, pero otras caían rendidas a esta nueva manera de vida, a ese imperio, a pertenecer, como es el ser humano en sí. El ser humano es copión, el ser humano quiere imitar al resto por su naturaleza, ¿no? El ser humano sigue el rebaño, sigue el ganado, ¿no? O sea, es así. Entonces yo creo que esto también tiene mucho que ver. El guía hizo una explicación muy chévere, comparó un poco el Imperio Romano con lo que es la actualidad, la Unión Europea, ¿no? Dio a entender un poco, en palabras muy sencillas, de que no había una fuerza conquistadora, ¿no?, sino que era la idea, la manera de vivir de ellos, lo que le gustó a la gente, le atrajo a la gente, y era la novelería del momento, y por eso el Imperio Romano creció tanto. El Imperio Romano, por lo que este señor ha dicho, fundó el 60% de las actuales ciudades europeas, ¿no? O sea, es harto, estamos hablando de cientos de años, perdón, casi 2000 años y pico, un poquito menos. Entonces digamos que es algo muy duradero hasta hoy en día, ¿no? Habiendo dado 400.000 vueltas la historia de la humanidad, desde esa época hasta ahora, el 60% de las ciudades están ahora, ¿no? O sea, es el pilar, es los cimientos de la cultura contemporánea hoy día, no hay lugar a dudas, eso se dice y es así. Bueno, y aquí estamos en un pequeño cementerio, ¿no? Esas son tumbas, de las cuales casi todas tienen un hoyo, tienen un hueco. El guía nos explicó que eso se debe a gente posterior, años después, que para robar las tumbas, en la época medieval, esto es de la época de los romanos, pero en la época medieval, para robar estaba mal visto que abran la tumba, o sea, la tapa, digamos, pero no estaba mal visto que hagan un hueco, algo así explicó el guía, no sé. Entonces todas estas no han abierto las tapas, sino han roto, han hecho un hueco y ahí han robado se sabe que antes se enterraba a la gente con sus pertenencias, con sus joyas y con sus cosas, porque la gente creía que eso lo iban a utilizar después. Eso lo vemos también en las culturas sudamericanas, ¿no? Todas estas personas creían, bueno, hasta hoy en día hay gente que cree todavía que uno va a no solamente vivir después, sino que va a necesitar esas cosas materiales. Eso es muy curioso, ¿no? Creo que, me equivoco si fue Cristo quien dijo, es más fácil que un comerciante pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios, ¿no?
es un poquito quiso dar a entender, muy poca gente lo entendió, por supuesto, para variar, que significa pues que los materiales tienen que quedarse acá, pues, ¿no? O sea, los materiales no te los vas a llevar allá, en el supuesto haya, en el supuesto exista una otra vida, en otra, ¿qué? ¿En otra qué? ¿En otra dimensión? ¿En otra galaxia? Probablemente no haya nada, no lo sabemos si hay o no hay, pero lo que sí sabemos es que esas cosas esas cosas materiales que has acumulado durante tu vida van a terminar en las manos de un ratero cientos o tantos años después de que te enterraron con esas pertenencias. Eso está comprobadísimo. Vamos demistificando creencias ancestrales mientras viajamos. Ve usted qué tan importante y qué tan bonito es viajar. Bueno, y aquí estamos muy cerca del otro cementerio, ¿no? Donde acá se hizo una basílica, una iglesia, pero también, por supuesto, como muchos sabemos, las basílicas, las iglesias enterraban los muertos, ¿no? Abajo, acá están, vamos a cambiarnos de posición porque hay aire. Acá se puede ver un poquito mejor. Aquí están las tumbas. Ahora, estas personas, como tú ya te puedes dar cuenta, han sido personas muy importantes para esta época. Esta basílica se construyó en el año 400 y estas personas fueron mártires del cristianismo, ¿ya? Son personas que por extender el mensaje de la religión, de la nueva religión en el Imperio Romano cristiano, murieron y después se convirtieron en mártires, ¿no? Esto es un tema muy interesante porque, como sabemos, el Imperio Romano adquirió adquirió la religión católica y se extendió aún mucho más. Y a todas esas personas que mataron, las convirtieron después en mártires. Bueno, ahora nos encontramos en el anfiteatro. Como sabemos, hay una gran diferencia entre un teatro y un anfiteatro. Los teatros eran griegos y los anfiteatros eran romanos. Los teatros eran para interpretar parte de la vida diaria, digamos, emociones y temas de ese estilo. El teatro, lo que es el teatro, y el anfiteatro era para ver pelear gente, ¿no? Los gladiadores y todo el tema. En ese tema, la civilización bajó un poquito de categoría en la existencia de los anfiteatros en comparación con los teatros. Bueno, entonces aquí estamos en las partes de afuera del anfiteatro, que lamentablemente acá hay mucho más viento que en las otras partes del rastro arqueológico, lo cual está complicando un poquito la grabación del video. ¿Ya? Acá hay un portal muy chévere, las piedras son mucho más grandes, ¿no? Acá podemos ver un portal ya con una serie de otros ladrillos de otras épocas, ¿no? Bueno, aquí en este anfiteatro tenía capacidad para 17.000 personas. Y gracias a en la arqueología utiliza, en la arqueología que estudia estas partes del mundo, decide la cantidad de habitantes que tenía una ciudad por su anfiteatro, ¿ya? Por la capacidad que tenía el anfiteatro. Lo que se dice es que más o menos 5 veces más la capacidad del anfiteatro era, supuestamente, según la arqueología, la cantidad de habitantes que tenía entonces bueno, el anfiteatro era lo que el pueblo quería ver, ¿no? Era, digamos, el estadio de hoy día se podría decir que es un tema esto, el fútbol, ¿no? Bueno, en algunos países el cricket, en otros, el rugby en otros y el golf para algunos, pero ahora ya todo ha cambiado mucho porque ahora no hay una sola cosa. En algunos países todavía, como los nuestros, todavía es como que el fútbol lo más importante, pero hay otros países, viene el viento. Bueno, otros países, como decía, es un poquito más variado por el entretenimiento masivo, el entretenimiento popular, por un tema cultural también, porque son países conformados por culturas más diferentes, por habitantes de diferentes culturas en una misma ubicación geográfica, lo cual en Latinoamérica no es tanto así, porque casi todos, digamos, como que descendemos o venimos de los mismos orígenes, por así decirlo, ¿no? Eso es un poquito la explicación de por qué Estados Unidos, por ejemplo, no todo es fútbol americano. Hay mucha gente que ve el béisbol, hay mucha gente que ve el básquetbol, que son, igual si son similares,
son diferentes deportes practicados. En el Perú hay una obsesión, en la Argentina, en el Brasil, por el fútbol, ¿no? En el Perú es una obsesión un poquito ociosa porque somos muy malos en fútbol, pero bueno, en la mayoría de países latinoamericanos el fútbol es, en comparación con otros deportes, pues no le lleva ni punto en comparación. En el Perú se podría decir que el segundo podría ser un poco el vóley, pero es un tema más como que de los años 90, 80, después como que bajó, ¿no? El segundo deporte, yo creo personalmente en práctica y en éxitos y en todo este tema, es la tabla hawaiana en el Perú por un tema de ubicación geográfica y maravillosas olas y gente que practica y que ha llegado a niveles, al nivel más alto en el mundo, peruanos han llegado. Bueno, y aquí hay una cosa extraña, hay una casa prácticamente con vista al anfiteatro. Acá empieza la ciudad, acá termina el resto arqueológico. Por cosas del Orinoco, que tú no la sabes, ni yo tampoco, hay una casa ahí con vista a el resto arqueológico. ¿De quién es la casa? No lo sé, hay un auto ahí, un Mercedes-Benz, si no me equivoco. Pero bueno, ahí está, bien instalada una casa con vista a un resto arqueológico, que dicho sea de paso, como ya sabemos, es el más importante resto arqueológico romano de todo Croacia. En el anfiteatro, al frente hay una pared que me recuerda a mi país, ¿no? Una construcción similar. Por supuesto que no hay conexión alguna, ¿no?, con el Imperio de los Incas. Es una construcción del Imperio Romano similar a la construcción de los incas, que lo único que nos dice es que todos somos humanos. Nada más.